Aquí Gonzalo Gallego en una nueva píldora para betidad.com. ¿Quieres conocer las diferentes alternativas que existen para llevar a cabo transferencias internacionales de datos de carácter personal y cuáles son las ventajas e inconvenientes de cada una de ellas? Quédate conmigo que yo te lo explico. Hoy en día, y gracias a la proliferación de las redes de comunicación y servicios como lo que es la computación en la nube o servicios cloud, es cada vez más frecuente que las empresas alojen datos de carácter personal en países que no se considera que otorgan un nivel adecuado de protección en materia de protección de datos, conforme a los estándares de la Unión Europea. Y da lugar a transferencias internacionales de datos que quedan sometidas a requisitos exhaustivos que se prevén en la legislación de protección de datos, concretamente en el artículo 33 y siguientes de la Ley Orgánica 15/99 de 13 de diciembre de protección de datos de carácter personal, conocida como LOPD. Bien, existen diferentes alternativas para llevar a cabo esas transferencias internacionales de datos de carácter personal. Cada alternativa tiene ventajas e inconvenientes y no todas ellas pueden ser las más adecuadas para la transferencia que tú estás pensando llevar a cabo. En esta píldora voy a analizar 4 alternativas que son las más frecuentemente utilizadas para realizar estas transferencias internacionales de datos y comentaré cuáles son las ventajas e inconvenientes y cuál es el tipo de escenario donde considero que la alternativa es la más conveniente. Vamos a verlo. La primera alternativa a la que me quiero referir es a la obtención de una autorización del director, o mejor dicho, directora de la Agencia Española de Protección de Datos sobre la base de la presentación de un contrato entre el exportador español y el importador en el tercer país, que normalmente estará basado en cláusulas tipo aprobadas por la Comisión Europea, bien sea para responsables o bien sea para transferencias dirigidas a encargados, o también por otras cláusulas como aprobadas por la Agencia Española de Protección de Datos o incluso por un contrato totalmente nuevo que el importador y el exportador hayan firmado. Se trata de procedimiento o de la alternativa por defecto. Esto es el artículo 33 de la LOPD, de la Ley Orgánica de Protección de Datos, establece que las transferencias internacionales a países que no otorgan un nivel adecuado de protección están prohibidas, salvo que se obtenga esta autorización de la Agencia Española de Protección de Datos. Esta alternativa, por defecto, como digo, tiene ventajas y tiene inconvenientes. ¿Cuáles son las principales ventajas que tiene? En primer lugar, la seguridad jurídica. Es evidente que esta transferencia internacional está bendecida por la agencia, por lo tanto las posibilidades de que la agencia nos sancione en el futuro por haberla llevado a cabo son pocas o casi ninguna, siempre y cuando realicemos el movimiento de datos internacional dentro del marco y conforme lo que hemos declarado ante la Agencia Española de Protección de Datos cuando nos otorgó la autorización. La segunda ventaja que también proporciona es que el procedimiento es ajeno a los interesados, esto es, el que se pueda llevar a cabo la transferencia internacional o no, no depende del interesado, lo cual crea incertidumbre que constituye otra ventaja. ¿Cuáles son las principales desventajas de esta alternativa? Una desventaja es que el procedimiento no es inmediato. Si lo comparamos con otros, que ya veremos, pues es más lento. El procedimiento de autorización tiene un tope máximo de 3 meses desde que presentamos la solicitud y en la práctica suele agotarse. Es un procedimiento donde la Agencia Española de Protección de Datos va a examinar la documentación, donde a menudo nos requiere que subsanemos defectos y donde pues existe un trámite de información pública que, como digo, al final se agotan los 3 meses fácilmente. Por ello, si tenemos que llevar a cabo una transferencia internacional de forma rápida, pues este procedimiento no va a ser el más adecuado. Por otro lado, es un procedimiento sumamente rígido. ¿Qué quiere decir? Bien, las transferencias internacionales de datos, la autorización se refiere a una transferencia concreta, a un movimiento de datos concreto, de uno o varios ficheros, de determinados tipos de datos, para determinados importadores y exportadores, con una finalidad determinada. Por lo tanto, una vez que tenemos esta autorización, es como una foto fija, es la foto que define lo que podemos transferir y a dónde y por quién. Si eso cambia, si en un momento dado el grupo en España crea nuevas entidades, una entidad se extiende, si de repente el fichero evoluciona de alguna forma, si tenemos una finalidad nueva que antes no preveíamos, si el encargado también se extiende o cambia, todos esos devenires que son frecuentes en un grupo empresarial y en una transferencia internacional hacen que la foto que teníamos ya no sirva y por lo tanto tengamos que pedir una nueva autorización de transferencia internacional, un nuevo procedimiento de 3 meses, etc. Como digo, rigidez. Este sistema se adapta muy mal a lo que es la flexibilidad o a los cambios que cualquier grupo empresarial pues, puede tener que sufrir o que llevar a cabo. Y por otro lado está lo que es la complejidad de la gestión. Como os he comentado, estas autorizaciones se basan en contratos entre los importadores y los exportadores. Vale,
en un escenario donde un grupo empresarial tenga múltiples importadores y existan varios exportadores, esto va a lugar a una malla o puede dar lugar a una malla de contratos de complicada gestión. Si, por ejemplo, un grupo tiene en España 5 filiales exportadoras y hay 5 encargados de tratamiento que se ocupan de diferentes cosas, esto puede dar lugar potencialmente a 25 contratos que haya que gestionar, que haya que analizar, que haya que firmar, que haya que después mantener vivos, que haya que evolucionar, con lo cual 25 contratos complicados de gestionar. Si en lugar de existir 5 entidades en España hay 50 y hay 50 encargados, pues fijaos que ya tenemos números muy complejos. Por lo tanto, en según escenarios de transferencia internacional, donde haya múltiples filiales en España o múltiples encargados, pues realmente el manejo de los contratos sobre los cuales se soportan las autorizaciones pues es algo complicado y que requiere un gran seguimiento. Bien, estas ventajas y desventajas pues permiten perfilar el escenario donde la autorización es el procedimiento recomendable. Y este escenario será aquellos supuestos donde el exportador tenga pocas filiales en España, donde existan pocos encargados de tratamiento o pocos destinatarios importadores de los datos y donde por lo tanto existan pocos contratos. Y que además estas transferencias internacionales tengan vocación de perdurar en el tiempo. Es decir, no sean algo que ocurra de forma temporal, sino que vaya a durar años y por lo tanto compense lo que es el trámite de llevar a cabo la autorización de transferencia internacional. Un escenario típico sería una compañía en España que tenga un número limitado de filiales españolas y que gestione, por ejemplo, todos sus recursos humanos mediante servidores que estén situados, por ejemplo, en un importador que esté en Perú, que actúe como encargado de tratamiento, pues sería un escenario típico donde la autorización de la Agencia Española de Protección de Datos sería una alternativa posiblemente la idónea. ¿Por qué? Porque la transferencia internacional pues se podría regular mediante un simple contrato entre todos los exportadores y el encargado de tratamiento, el importador, donde además es esperable que el fichero no evolucione mucho. Si hablamos de recursos humanos, pues tampoco es esperable que cambien, que haya muchos cambios, donde además el servicio se espera que dure, que transcurra durante años y por lo tanto donde la autorización no va a proporcionar pues un vehículo de legalidad que va a compensar. La segunda alternativa a la que me quiero referir es la obtención del consentimiento del interesado, que es una opción, realmente una excepción al criterio general antes comentado de autorización, que se prevé en el artículo 34 letra E del EADOPD. ¿Qué ventajas obtiene o proporciona esta alternativa? Bueno, la principal ventaja es la sencillez y la rapidez. Es súper sencillo obtener el consentimiento del interesado. Simplemente hay que informarle acerca de la transferencia internacional y si está de acuerdo, pues ya tenemos el consentimiento obtenido. Y es también muy rápido. Un sí, un simple sí del interesado basta para que tengamos la alternativa cubierta y podamos llevar a cabo la transferencia internacional. Sin embargo, también tiene desventajas. La primera desventaja es la inseguridad jurídica. Este procedimiento es inseguro. ¿Por qué? Bien, el consentimiento para que sea válido tiene que ser libre. Esto es un requisito esencial del consentimiento. Existen muchos escenarios donde ese aparente consentimiento para llevar a cabo la transferencia internacional puede que no se considere libre por parte de la Agencia Española de Protección de Datos. En general, cualquier escenario donde el interesado no tenga opción de rechazar el tratamiento de datos o ese rechazo le causa algún perjuicio, se puede considerar que no es libre. Un escenario o un entorno donde existe este problema de libertad es habitualmente en los entornos laborales, donde el empleado pues, tiene dificultades para poder decir que no, simplemente porque normalmente los tratamientos de datos de carácter personal que le propone el empresario son imprescindibles. Y en el caso de la transferencia internacional esto ocurre con más intensidad. Cuando una compañía lleva a cabo transferencias internacionales de datos en el ámbito laboral, habitualmente porque externaliza el sistema de recursos humanos o porque existe un sistema de reporting a las entidades matrices del grupo que está en el país que no tenga un nivel adecuado de protección, ello no es opcional. Eso tiene que pasar sí o sí y en consecuencia ampararse en el consentimiento del empleado, pues realmente no es una opción, dado que no existe libertad. Además hay que tener en cuenta que estamos hablando de una excepción al criterio general. Y como tal, las excepciones se interpretan de forma restrictiva y por ello no podemos ser generosos en cuanto al cumplimiento del requisito de la libertad. Tiene que existir una libertad plena para que esta opción sea válida. Por otro lado, existe otra dificultad, otro problema con esta alternativa, y es que dependemos del interesado y eso nos crea incertidumbre. ¿Por qué pasa eso? Pues en primer lugar porque el consentimiento, como tiene que ser libre, pues está sometido al cambio de voluntad del interesado. ¿Qué ocurre si nos rechaza el consentimiento? Pues simplemente que no podemos llevar a cabo la transferencia internacional. ¿Realmente como responsable vais a tener un plan B? ¿Realmente vais a tener una alternativa prevista ya para discriminar los datos de aquellas personas que hayan autorizado la transferencia internacional de aquellas personas que no la hayan autorizado?
Es posible. Si es así, bravo. Si no es así, por ejemplo, porque eso genera un coste muy superior, por esta opción os puede dar muchos problemas. Y lo que es peor aún, el consentimiento por definición es revocable. El consentimiento, incluso a aquellos interesados que lo hayan otorgado, en un momento dado en el futuro pueden deciros, oye, que ya no quiero que mis datos estén fuera, en ese país que antes sí que lo autorice. Y ello pues, te ocasiona la obligación de devolver los datos al país original o situarlos en un país que otorga un nivel de protección adecuado o la Unión Europea y en consecuencia con el coste que eso conlleva y la dificultad que eso también lleva aparejada. Por tanto, incertidumbre en cuanto a lo que es el tratamiento de los datos como segunda desventaja. Bien, con estas ventajas y desventajas, ¿para quién es adecuada esta opción? Bueno, yo considero que es adecuada para supuestos donde existan pocos interesados, grupos pequeños de interesados y donde la transferencia internacional realmente sea súper opcional. Esto es, que exista total libertad para que el dato se transfiera o no se transfiera. En cualquier otro escenario, esta opción no es para nada la recomendable. La tercera alternativa sería la ejecución de un contrato entre el exportador de los datos y el interesado que implica necesariamente llevar a cabo la transferencia internacional. Se trata de un escenario de excepción a criterio general que en este caso se regula en el artículo 34, letra F, y es una excepción que es también común a otros supuestos de tratamiento de datos. Por ejemplo, en el artículo 6, este escenario se prevé como una excepción al consentimiento para el tratamiento general de los datos de carácter personal, y en el artículo 11 se prevé como una excepción al consentimiento para llevar a cabo cesiones de datos de carácter personal. La principal ventaja que tiene esta alternativa es su extrema sencillez. Es tan sencilla como que no hay que hacer nada de nada. La simple existencia del contrato que requiere la transferencia internacional ampara la misma y es el supuesto legitimador para que la podamos realizar sin ningún otro requisito al margen de requisitos accesorios como puede ser tener que notificar a la Agencia Española de Protección de Datos la existencia de la transferencia internacional en el contexto de la notificación del fichero o de una actualización del mismo. Sin embargo, el procedimiento también tiene desventajas y la principal desventaja es la inseguridad jurídica. No olvidemos que estamos aquí hablando también de una excepción al criterio general y en consecuencia se aplica de forma restrictiva. Por tanto, esta opción únicamente será válida para aquellas transferencias internacionales que estén indisolublemente unidas a la ejecución de un contrato entre el exportador y el interesado. Esto es, la transferencia internacional forma parte del contrato y no se puede ejecutar el contrato sin la transferencia internacional. No tantos contratos como uno se puede imaginar se emparan en esta excepción. Básicamente, transferencias internacionales que se realicen simplemente por conveniencia no se consideran suficientes o adecuadas para situarse al amparo de esta excepción que ahora estamos comentando. Por tanto, ¿para qué supuestos será esta opción una alternativa adecuada? Pues tienen que ser transferencias internacionales que sean imprescindibles para llevar a cabo el contrato. Por ejemplo, en supuestos de grupos de empresa donde exista realmente un reporte internacional o donde exista gestión de expatriados o donde existan gestiones de movimientos de personal de España a otras oficinas, donde simplemente no haya forma de ejecutar el contrato o la relación laboral o el servicio sin mover los datos a ese país donde se va a situar el trabajador, pues sería el típico escenario donde la transferencia internacional podría estar justificada por ser imprescindible para el contrato. Pero en general, como digo, esta excepción hay que verla con cautela y desde luego tener mucho cuidado al aplicarla. No todas las transferencias internacionales que uno se puede imaginar porque hacen falta para un contrato o donde existe un contrato en cuyo contexto se realiza la transferencia internacional cabrán o podrán situarse en esta excepción. Y la cuarta y última alternativa a la que me quiero referir son las normas corporativas vinculantes que en España también conllevan obtener una autorización de la Agencia Española de Protección de Datos. Bien, las normas corporativas vinculantes son una especie como de código de conducta que se otorgan grupos internacionales y que establece una forma adecuada de tratamiento de datos de carácter personal en todo el grupo. De alguna forma crea un marco o un cerco adecuado de protección que aplica a todo el grupo internacional y en consecuencia el movimiento de datos de carácter personal dentro de ese cerco se considera que no es problemático, dado que la protección que otorga el cerco pues siempre es aplicable al tratamiento de datos con independencia de en qué país se encuentren las entidades del grupo que llevan a cabo tal tratamiento. En España, esto no ocurre en todos los países, pero en España, para poder llevar a cabo la transferencia internacional al amparo de normas corporativas vinculantes, también llamadas BCRs, Binding Corporate Rules, por sus siglas en inglés, se requiere también obtener una autorización de la Agencia Española de Protección de Datos. De alguna forma, las garantías adecuadas que se exigen para que el director o directora nos proporcione la autorización, pues serían justamente las normas corporativas vinculantes. Este procedimiento tiene ventajas y también tiene inconvenientes.
La primera ventaja, la ventaja esencial es la enorme flexibilidad. Es un procedimiento sumamente flexible. Una vez que el grupo se dota de normas compatibilidad vinculantes, de repente incrementa su estatus de protección a nivel de datos de carácter personal y, en consecuencia, la entrada y salida de compañías, exportadores, importadores, nuevos ficheros de datos, etcétera, pues simplemente se verán parados por estas normas compatibilidad vinculantes y, según que supuestos muy remotos hay que notificar, simplemente notificar a las autoridades de protección de datos, pero por lo demás, de alguna forma, estos nuevos tratamientos pues se dotan del atributo de existencia de un marco adecuado de protección y, en consecuencia, no hay que hacer nada. La compañía puede crecer, puede digamos, menguar, puede mutar, los ficheros pueden también aparecer, desaparecer, sin que tengamos que hacer nada. Una vez que tenemos las normas compatibilidad vinculantes aprobadas y autorizadas las transferencias internacionales por parte del regulador o la Agencia Española de Protección de Datos, no tenemos que hacer nada más, salvo en casos muy remotos, donde tenemos que notificar. La segunda ventaja es que de alguna forma crea una imagen hacia el exterior de cumplimiento de la normativa de protección de datos. Las normas compatibilidad vinculantes, aparte de ser o al margen de ser un procedimiento para poder llevar a cabo transferencias internacionales de datos, son también un procedimiento para mejorar o para adecuar los tratamientos de datos de carácter personal a un estándar, porque ya es un estándar mundial prácticamente, como es el de la Unión Europea, que se considera adecuado a nivel de protección de datos. Por lo tanto, la existencia de BCRs o de normas compatibilidad vinculantes en un grupo, que es algo que se suele difundirse y publicarse, pues crea una imagen hacia el exterior, hacia el mercado, de que esa compañía está cumpliendo de forma muy elevada o con un estándar muy adecuado la normativa de protección de datos. Y ello tiene indudable ventajas a nivel comercial, especialmente si quien pide las normas compatibilidad vinculantes no es un responsable, sino un encargado de tratamiento. Fijaos que si vuestra compañía, vuestro grupo internacional, se dedica a dar un servicio que implica tratamientos de datos de carácter personal, pues es evidente que el que tengáis normas compatibilidad vinculantes, pues crea una medalla o crea un atributo muy adecuado para que podáis vender vuestros servicios. Seáis considerados como una compañía que, a diferencia de otras, sí otorga o sí tiene un nivel de protección adecuado, al menos según los estándares que la Unión Europea considera. Bien, y la tercera ventaja es también que, en general, pues mejora el cumplimiento de la normativa de protección de datos, reduce el riesgo de que se pueda existir infracciones de la normativa, dado que, como he dicho, supone no solamente un procedimiento para obtener para llevar a cabo transferencias internacionales, sino también para mejorar la protección de los datos de carácter personal en todo el grupo. Sin embargo, el procedimiento también tiene desventajas. Una de las principales desventajas es el coste. Es un procedimiento largo en cuanto a los meses que dura ponerlo en práctica, tanto por el esfuerzo interno que requiere para, digamos, cambiar o modificar o revisar todos los sistemas y los procedimientos de tratamiento de datos, como por el mismo procedimiento que existe para adoptar las BCRs y aprobarlas por parte de las entidades de protección de datos de los países de la Unión Europea donde deban ser aprobadas, con lo cual tiene un coste en tiempo y también en recursos. Requiere apoyo de management de la compañía y movilización de recursos, tanto internos como externos, para poderlas implementar, haciendo despliegues de formación, despliegues de información, etc. Con lo cual existe un coste tanto en tiempo como en recursos. Y la segunda desventaja es que su ámbito de aplicación es limitado. Solamente afectan a transferencias internacionales que se hagan dentro del grupo de empresas, bien sea un grupo de empresas de un encargado de tratamiento o un grupo de empresas de un responsable de tratamiento. Pero si una compañía lleva a cabo transferencias internacionales con destino a entidades fuera de su grupo, las BCRs o las normas compatibilidad vinculantes no serán suficientes y tendrán que complementarlas con otras alternativas que hemos comentado anteriormente, con cláusulas tipo más autorización, amparándose en el contrato, con el consentimiento, etc. Por tanto, coste y ámbito de aplicación limitado. Bien, con estas ventajas y desventajas, ¿para quién es una opción adecuada las BCRs o las normas compatibilidad vinculantes? Pues bien, son para grupos empresariales grandes, que tengan una gran presencia en la Unión Europea, no solamente en España, y también fuera, y que lleven a cabo múltiples transferencias internacionales interagrupo. Para estos supuestos, tanto el esfuerzo que hay que llevar a cabo como el tiempo que requiere obtener las BCRs, pues claramente compensa porque las alternativas que existen para esas transferencias internacionales que hacen continuamente en el grupo, pues son muy pocas, son escasas y ninguna es perfecta. Si esas transferencias internacionales se basan en contratos tipo, que es lo habitual, pues tienen que soportar ya un coste enorme para gestionar estos contratos y una gran incertidumbre jurídica que también existe, dado que habitualmente los contratos no siguen el ritmo de los cambios que tiene el grupo. Por lo tanto, en estos escenarios, grupos internacionales grandes, las BCRs son sin duda la opción más conveniente para llevar a cabo las transferencias internacionales. Así que hemos visto las 4 alternativas
que existen, o las principales alternativas que existen para llevar a cabo transferencias internacionales y cuáles son sus ventajas e inconvenientes. Espero que yo te ayude a que elijas la opción que más adecuada para aquella transferencia internacional que tú quieras llevar o para aquella transferencia internacional en la que tú estés asesorando. Si te ha parecido interesante, no dudes en suscribirte a mi canal de YouTube, entrar en la página web www.detitaz.com y espero que nos veamos pronto. Hasta luego.